Entornos del catálogo. Proveedores, productos. Para facilitar la gestión del catálogo de tu tienda, ShoppingLinker ofrece distintos entornos de trabajo, según la función que quieras realizar. El entorno Proveedores Productos fue diseñado para poder gestionar los proveedores de la tienda y la asignación de estos a los productos de manera fácil y rápida. En el lado izquierdo se muestran los proveedores creados y en el lado derecho los productos según el proveedor seleccionado en el lado izquierdo. En la sección de proveedores encontramos un filtro donde es posible elegir mostrar todos los productos asignados al proveedor seleccionado, ya sea como proveedor por defecto o asociado. Mostrar los productos solo cuando el proveedor sea el proveedor por defecto. O mostrar productos en los que el proveedor seleccionado sea un proveedor asociado. También hay un botón de alternancia, que nos permite elegir si los productos que se muestran en la sección de productos, son aquellos que tienen asignado o no el proveedor seleccionado. El texto que se muestra sobre el sector de productos, explica los productos que se están visualizando, según la combinación en el filtro y botón de alternancia. El siguiente botón, recarga el listado de marcas. Al deslizar el cursor sobre los proveedores, aparecen unos botones. El primero despliega una ventana emergente que permite editar los datos generales del proveedor. Visualizar las marcas de los productos que proveen. Ver y editar la asignación de productos al proveedor y sus relaciones. Así como editar la configuración logística del producto. El segundo, sirve para eliminar al proveedor. El botón de alternancia en la parte superior del sector de productos, establece si al deslizar los productos al sector de proveedores, estamos asignando o eliminando el proveedor. Permite ordenar los productos por identificador, nombre, precio, stock, o referencia, en modo ascendente o descendente. Es posible realizar búsquedas de productos, por nombre, o por referencia, e incluso utilizar una serie de filtros combinados. Estos filtros son, un rango de número de identificador de producto, rango de precio, rango de cantidad, el estado del producto, la categoría a la que pertenece el producto, si el producto está activo o no, o si el producto cuenta o no con imágenes asignadas. El botón Aplicar filtros, ejecuta la selección. Para acceder a la ventana mejorada de edición de producto, solo hay que hacer clic sobre la imagen del producto en el widget. Esto despliega una ventana emergente con pestañas perfectamente ordenadas, con las opciones de producto nativas del CMS, además de las exclusivas proporcionadas por ShoppingLinker. El widget de los productos en este entorno, cuenta en la parte inferior con una serie de botones de acciones rápidas que sirven para activar o desactivar el producto en la tienda, definir el estado, colocar el cartel de oferta. En caso tenga combinaciones, podemos administrarlas con este botón, o visualizar el stock con el botón en el centro del widget. Al pulsar el último botón, se extiende una ventana emergente en donde se muestran los proveedores asignados. El proveedor por defecto aparece resaltado en color lila. Es posible cambiar el proveedor por defecto desde aquí. O con el botón Editar, acceder a la edición de proveedores en la página de edición del producto. El proveedor por defecto se muestra sobre la imagen en el widget, y en el texto debajo del nombre del producto. En el icono menú, encontramos las siguientes opciones: activar o desactivar, ir a la pantalla de edición, eliminar de proveedor. Esta opción habilita a cambiar el proveedor por defecto o dejar el producto sin proveedor asignado. Y permite ver las imágenes del producto. Estas opciones también se encuentran en el menú contextual, el cual se accede haciendo clic derecho sobre la imagen del producto. Los botones en el widget son dinámicos y se actualizan mostrando los cambios. Por defecto, los productos se muestran en forma de mosaicos. Sin embargo, para los usuarios que prefieren trabajar en forma de listado, también tienen esta opción. Ambas vistas incluyen las mismas funcionalidades. Los productos que no tienen proveedores asignados se muestran al seleccionar la opción Sin proveedor en el lado izquierdo. Para asignar un proveedor a un producto, solo es necesario hacer clic sobre el producto, arrastrarlo al proveedor que queremos asignar y soltar.
Desde la ventana emergente, confirmamos la operación. Elegimos si la asignación es como proveedor alternativo, o proveedor por defecto, y pulsamos sobre el botón Guardar. Cabe mencionar, que a diferencia de las marcas, donde permite asignar solo una marca a los productos, con los proveedores, es posible asignar varios, siendo uno de ellos el principal, y el resto alternativos. Para asignar proveedores a múltiples productos, también es muy fácil mediante el Mac. Seleccionamos los productos, con el cuadro de selección en el widget del producto. Al seleccionar más de un producto, se despliega el Mac. Arrastramos el Mac al proveedor, y confirmamos la operación. Cuando las acciones tienen opciones, permite elegir la opción para cada producto. Para acceder a la edición de múltiples productos mediante el Mac, pulsamos sobre el menú, y seleccionamos la opción Editar. Esto despliega una ventana emergente, con todas las opciones de edición para múltiples productos. Las listas del Mac hacen más eficiente la gestión del catálogo, permitiendo guardar listas de productos, para ser recuperados en cualquier momento y desde cualquier entorno del catálogo. En la parte superior derecha de la sección de productos, encontramos dos botones, uno de ellos sirve para agregar un nuevo proveedor. El otro hace posible agregar un nuevo producto al catálogo. Pulsando sobre el botón Nuevo producto, despliega una ventana emergente, que nos permite crear rápidamente el producto con los datos básicos, haciendo clic en el botón Guardar y salir. Otra opción es guardar el producto con los datos completos con el botón Guardar y Editar. Por último, con el botón Guardar y Agregar Nuevo, podemos guardar el producto con los datos básicos, y seguir agregando más productos.